Entonces, como ya se calcularon las impedancias de cada uno de los cajones que se escribieron y las impedancias mutuas del circuito, ahora lo que vamos a hacer es escribir el circuito con cajones de impedancias. Nos quedaría de esta forma, vemos menos elementos, entre comillas, con sus respectivos acoplamientos. Tenemos las fuentes. Recuerden que el cajón de impedancia 6 tenía en serie la fuente de voltaje que sigue estando aquí, porque esa no queda dentro del cajón. Y tenemos mis elementos. Lo que voy a definir ahora son mis puntos A y B. El enunciado decía que había que calcular el voltaje y la corriente en la resistencia de 20 y por eso hice mención que la resistencia de 20 le iba a dejar sola en el cajón 8 para no tener problemas. Entonces esta sería este elemento sería donde tengo que calcular voltaje y corriente. Ya tengo la dirección de la corriente, si recuerdan iba hacia abajo y la calle de tensión también lo habían indicado hacia abajo. Entonces eso quiere decir que aquí puedo poner mi punto A y aquí mi punto B, porque las caídas de tensión siempre van de A hacia B, que sería esta flecha lo que me está indicando. Al igual que la corriente que va de A hacia B. Entonces, en vez de decir que voy a calcular el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia, pues voy a mencionar que voy a calcular el voltaje de A hacia B y la corriente de A hacia B, para lo que me están pidiendo de dato. Entonces, una vez definido eso, ahora, como se puede ver que el circuito tiene acoplamientos, el único método que nos permite trabajar con los acoplamientos es el método de mallas. Y entonces lo que voy a hacer ahora es asignar corriente de malla a cada una de las mallas, al igual que la numeración. Recuerden que eso es completamente arbitrario, cuál sería la malla 1, 2, 3. No tiene un orden, pero yo en este caso voy a empezar con la malla 1, que sería esta que está aquí. Y como tengo fuentes, ahora sí voy a decidir el sentido de acuerdo a las fuentes. Recuerden que siempre que existan fuentes de excitación, cuando voy a trabajar con el método de mallas, las fuentes de excitación son las que me determinan la dirección de la corriente de malla. En este caso, las dos fuentes van en la misma dirección y el sentido sería, el sentido convencional sería este, y este sería la corriente de la malla 1. La malla 2 le voy a llamar a esta, y detalle, aquí tengo dos fuentes pero van en sentidos contrarios. En este caso me enfoco en la fuente que es de mayor valor, y entonces ese es el sentido convencional que voy a usar, que sería de más a menos, aunque aquí está empezando, pero en realidad empieza aquí en más y termina en menos, y este sería la corriente de la malla 2. Y la corriente de la malla 3, tengo dos fuentes que van en la misma dirección, que es el sentido convencional, entonces lo dejo en esta dirección, y esa sería la corriente de la malla 3. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a calcular mi voltaje entre los puntos A y B, así como la corriente entre los puntos A y B, pero para hacer eso me voy a enfocar en la corriente de los elementos, porque voy a calcularla a través de los elementos y en las diferentes trayectorias que puedo obtener. Yo voy a hacer una sola trayectoria, voy a hacerlo aquí el cálculo a través de una trayectoria y ustedes van a hacerlo a través de las otras tres trayectorias que se tienen, para que se den cuenta que el voltaje es siempre el mismo, al igual que la corriente en un elemento. Entonces tengo mis puntos A y B y voy a calcular el voltaje de A hacia B pasando por el circuito. Una trayectoria, y la más sencilla, es empezar en A y terminar en B a través de la impedancia 8. Y entonces puedo decir que el voltaje entre A y B, que es igual al voltaje de la resistencia, va a ser igual al voltaje de la impedancia 8. ¿Por qué va a ser igual al voltaje de la impedancia 8? Porque la corriente que le asigné al elemento 8 va de A hacia B, igual que la caída de tensión que voy a calcular, que es de A hacia B. Por eso se queda positivo. Y entonces ahora me enfoco en la corriente del elemento, que es esta que está aquí, que sería la corriente de A hacia B, o la corriente de la resistencia. Y veo qué corriente de malla circula por este elemento. Y en este caso es la corriente de la malla 3. La dirección de la corriente de malla va en la misma dirección que la corriente que yo deseo calcular. Entonces se queda positiva y es la corriente de la malla 3. Ahora me voy a ir por otra trayectoria. Empiezo en el punto A y voy a pasar a través de mis elementos del circuito. En este caso empiezo a desplazarme hacia la izquierda. Me encuentro una fuente de voltaje. Ya mencioné que siempre que se tenga una fuente de voltaje y estemos calculando caídas de tensión, el primer signo que nos encontremos de esa fuente va a ser el que le asignemos al voltaje de la fuente. Entonces voy hacia la izquierda y me encuentro primero el signo positivo. Entonces dejo 20 volts
Continúo con mi trayectoria y ahora me encuentro en la impedancia 3. Veo su corriente va hacia la izquierda igual que mi caída de tensión, entonces escribo más el voltaje de la impedancia 3, va a quedar positivo el voltaje. Llego a este punto y aquí voy a ir hacia abajo primero, entonces salir hacia abajo me encuentro en la impedancia 4, veo la corriente de la impedancia 4 y también va hacia abajo, entonces como la corriente del elemento y la caída de tensión, la dirección de la caída de tensión van en la misma dirección, entonces se queda positivo, sería más el voltaje de la impedancia 4. Continúo con mi trayectoria y ahora me encuentro en la impedancia 5. Mi caída de tensión va hacia abajo y la corriente asignada a la impedancia 5 también va hacia abajo. Ese voltaje va a quedar positivo y puedo escribir más el voltaje de la impedancia 5. Continúo con mi trayectoria hacia abajo y me encuentro en una fuente de corriente. Me encuentro primero el signo positivo y ahora escribo más el voltaje de la fuente de corriente, no su corriente, porque estoy calculando voltaje. Entonces, más el voltaje de la fuente de corriente. Llego a este punto y como tengo que llegar a B, me desplazo hacia la derecha. Me encuentro en la impedancia 7 y yo voy hacia la derecha en mi caída de tensión y la corriente de la impedancia 7 también va hacia la derecha, pues entonces sumo ese voltaje. Sería más el voltaje de la impedancia 7. Con esto estaría calculando el voltaje entre los puntos A y B. Y la corriente entre los puntos A y B, que es la del elemento 8, sigue siendo la corriente de la malla 3 porque van en la misma dirección. Entonces, ahora vamos a hacerlo a través de otra trayectoria. Empiezo en el punto A. Ahora voy a ir hacia arriba para llegar hacia el punto B. Empiezo en A, voy hacia arriba, después hacia la izquierda y me encuentro primero una fuente de voltaje. Ubico qué signo voy a tocar primero de esa fuente, es el positivo, y entonces digo que es más 50 volts. Continúo con la trayectoria hacia la izquierda, me encuentro la impedancia 1 y la corriente de la impedancia 1 va hacia la izquierda igual que la dirección de mi caída de tensión, entonces sumo el voltaje más el voltaje de la impedancia 1. Llego aquí, tengo que desplazarme hacia abajo, no me voy a ir hacia la derecha porque llegaría al punto A o tendría una trayectoria más larga, entonces me voy a ir a través del punto de esta trayectoria. Me encuentro en la impedancia 6, mi caída de tensión va hacia abajo, la corriente asignada a la impedancia 6 también va hacia abajo, entonces va a ser más el voltaje de la impedancia 6. Continúo con mi trayectoria y ahora me encuentro una fuente de voltaje, pero primero toco el signo negativo, entonces le voy a restar los 40 volts de la fuente de voltaje. Continúo con mi trayectoria desplazándome hacia la derecha para llegar al punto B. Me encuentro en la impedancia 7 y su corriente también va hacia la derecha, entonces digo que es más el voltaje de la impedancia 7 y de esa manera estaría obteniendo el voltaje entre los puntos A y B y la corriente entre los puntos A y B, que es la de la impedancia 8, pues es la corriente de la malla 3 nuevamente. Y vamos ahora a circular por otra trayectoria que sería, empiezo en el punto A, voy hacia la izquierda, me encuentro la fuente de 20 volts, toco primero el signo positivo, por eso digo que son más 20 volts. Continúo hacia la izquierda y me encuentro ahora la impedancia 3. Yo voy en la caída de tensión hacia la izquierda y la corriente del elemento también va hacia la izquierda, entonces digo que es más el voltaje de la impedancia 3. Continúo ahora hacia la izquierda porque ya me fui hacia abajo, ahora me voy hacia la izquierda y me encuentro la impedancia 2. Y la corriente de la impedancia 2 va hacia la derecha y mi caída de tensión hacia la izquierda, entonces digo que es menos el voltaje de la impedancia 2. Llego a este punto y ahora me voy hacia abajo y me encuentro en la impedancia 6, su corriente también va hacia abajo, igual que mi caída de tensión, entonces escribo más el voltaje de la impedancia 6. Me encuentro ahora siguiendo mi trayectoria para llegar al punto B, a la fuente de voltaje, toco primero el signo negativo, entonces es menos 40 volts, que es el valor de la fuente. Continúo ahora con la trayectoria hacia la derecha y me encuentro en la impedancia 7 y veo que su corriente del elemento 7 va en la misma dirección que mi caída de tensión al llegar a B, entonces digo que es más el voltaje de la impedancia 7 y la corriente entre los puntos A y B, que es la de la impedancia 8, es la de la malla 3 porque van en la misma dirección. Habría todavía otra trayectoria más para obtener el voltaje entre los puntos A y B. Si la queremos hacer es escribiéndola desde cero, tendríamos que el voltaje entre los puntos A y B, primero voy a ir hacia arriba, me encuentro primero la fuente de voltaje, toco primero el signo positivo, entonces digo que es más 50 volts. Continúo con mi trayectoria de la caída de tensión, que es hacia la izquierda,
y yo me encuentro la impedancia 1, su corriente también va hacia la izquierda, entonces digo que es positivo y es más el voltaje de la impedancia 1. Aquí voy a ir hacia abajo y en este punto ahora me voy a ir hacia la derecha y voy a pasar por, o me encuentro en la impedancia 2, yo voy hacia la derecha y la corriente de la impedancia 2 también va hacia la derecha, entonces ese voltaje va a ser positivo más el voltaje de la impedancia 2. Ahora en este punto, para llegar al punto B no puedo seguir, tengo que irme hacia abajo y pasaría por, o me encontraría la impedancia 4, mi caída de tensión va hacia abajo, la corriente de la impedancia 4 va hacia abajo, entonces más el voltaje de la impedancia 4. Continúo con mi trayectoria, yo me encuentro en la impedancia 5, la caída de tensión va hacia abajo y la corriente de la impedancia 5 va hacia abajo, entonces digo que es positiva, sería más el voltaje de la impedancia 5. Continúo con mi trayectoria para llegar a B y me encuentro la fuente de corriente y entonces como toco primero el signo positivo digo que es más el voltaje de la fuente de corriente. Ahora me desplazo hacia la derecha para llegar al punto B y me encuentro la impedancia 7, su corriente también va hacia la derecha, entonces digo que es más el voltaje de la impedancia 7. Y sería otra trayectoria más para encontrar el voltaje entre los puntos A y B. La corriente entre los puntos A y B va a ser igual a la corriente de la malla 3, porque es la del elemento 8 y es la que circula ahí. Y van en la misma dirección, por eso queda positiva. Entonces, para este circuito, yo puedo calcular el voltaje entre los puntos A y B a través de 5 trayectorias distintas. Y cada una de esas trayectorias me tiene que dar el mismo resultado. ¿Cuál es la más fácil? La primera. Todas las demás implican hacer un trabajo mucho más amplio para poder obtener el resultado. Vamos aquí, o yo voy a dejar aquí indicado cómo se van a calcular los voltajes de cada una de mis impedancias y ustedes ya lo harán en su libreta porque se les va a quedar de tarea. Yo voy a calcular el voltaje a través de la impedancia 8 y ese dato les tiene que salir a todos exactamente igual o lo más parecido al momento que lo calculen.